Bueno, empecemos. Buenas tardes, muchachos, muchas gracias por venir, muchachos, profesores, gracias por estar acá. Este evento hace parte de varios eventos que tenemos programados con respecto a un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con la Universidad de Plymouth, la Escuela Colombiana de Ingeniería y la Universidad de Plymouth, que es un proyecto financiado por la Academia Real de Ingeniería. Y estos proyectos, pues digamos que buscan integrar, digamos, todos los desarrollos científicos que de pronto son notables en Inglaterra, aplicarlos acá y de alguna forma mejorar también la calidad de las clases, la calidad de la enseñanza. Entonces, por eso todos estos workshops, estas actividades académicas que presenten los resultados de este proyecto, pues están alineados directamente con el proyecto. Inicialmente les cuento un poquito del proyecto y ya les cuento lo que vamos a ver hoy dentro del workshop. Inicialmente este proyecto lo presentamos a principios del año pasado. Este proyecto fue aprobado más o menos en marzo del año pasado. Es un proyecto por 2 años. Básicamente lo que financia son movilidad de investigadores de aquí de la escuela que van a Inglaterra, a la Universidad de Plymouth o a otra universidad que esté integrada dentro del proyecto, y investigadores de Inglaterra que vengan acá y trabajen con nosotros. Inicialmente, cuando planteamos el proyecto, nos enfocamos en las patologías que nos interesaban aquí dentro de la universidad, como patologías sobre todo neurológicas, como accidente cerebrovascular, lesión medular, parálisis cerebral. Pero durante el proyecto hemos visto que este paradigma que queremos presentar acá tiene aplicación en otros campos. ¿Y cuál es este paradigma? Este paradigma lo que busca es digamos, los avances o las evidencias que hay, que la robótica social sea un elemento motivador dentro de diferentes ambientes de interacción con humanos, que ha sido probado, por ejemplo, en el caso de rehabilitación cognitiva, en casos de educación. Nosotros queremos aplicar esos conceptos en rehabilitación, ¿sí? Digamos que una de las líneas interesantes de nuestro grupo es la línea de rehabilitación, ingeniería de la rehabilitación, y queremos como traer esos conceptos que han desarrollado particularmente el grupo de Plymouth, del Centro de Robótica y Sistemas Neurales de la Universidad de Plymouth, dirigido por el profesor Tony Valpine, que ha desarrollado varios paradigmas sobre la interacción humano-robot. La idea es traer esos conceptos y aplicarlos en las problemáticas colombianas. Inicialmente nosotros planteamos estas patologías y durante el camino vimos que estos esquemas se podían aplicar también a otras y con otras hemos ido avanzando un poco más rápido. Pero básicamente lo que queremos es explotar un poquito lo que se llama robótica social. Bueno, como les decía, estos son los detalles del proyecto. 2 años, el proyecto se acaba en febrero del 2018. El principal, digamos, ejecutor del proyecto es la escuela, y hay una empresa colaboradora que en la medida que salgan prototipos o software o cosas que se puedan explotar económicamente, las pueda llevar a cabo la empresa. Y la Universidad de Plymouth, ese es el presupuesto. Y bueno, inicialmente nosotros planteamos 4 estancias, pero digamos que esto se ha ido modificando en la evolución del proyecto. Estos objetivos van a esto: identificar escenarios. En la primera parte queremos desarrollar modelos en los que podamos integrar el robot en esquemas de rehabilitación, pero para eso hay que partir de un diagnóstico. Entonces nosotros estamos desarrollando diagnósticos en diferentes áreas de rehabilitación. Después de eso, desarrollar una interfaz que permita medir los parámetros dentro de la rehabilitación y que le sirvan de información al robot para interactuar con el paciente como un motivador de las terapias, y después ya integrar el robot y hacer intervenciones propias con el robot. Estos, digamos, son los 3 grandes objetivos del proyecto. Y como les decía, bueno, nuestro paradigma es la robótica social, la robótica asistencia social, que dentro de la interacción humano-robot se ha enfocado principalmente en 2 líneas: la robótica de asistencia y la robótica de asistencia social. La robótica de asistencia normalmente está relacionada a la interacción de contacto, como otros proyectos que tenemos relacionados como el exoesqueleto, el caminador, que es que el robot tiene contacto físico con el dispositivo y hay una comunicación física entre el dispositivo y el usuario. Y la robótica de asistencia social, que está más llevada hacia la interacción cognitiva, a rehabilitación sin contacto, que hemos encontrado que en algunas áreas esto puede ser bastante explotable. Entonces, dentro de eso pues hemos definido varias preguntas de investigación que en lo posible pues irán a salir más proyectos sobre esta línea
y dentro de varios escenarios hemos empezado a mirar como qué variables son importantes medir dentro de la rehabilitación, qué hace que un proceso de rehabilitación sea realmente exitoso, si un dispositivo robótico puede ayudar dentro del entrenamiento, las variables que hay o las que no se han medido o las que se miden de una manera subjetiva, cómo la podríamos medir de una manera objetiva, y cómo podemos también, además, si la interacción, sobre todo una de las críticas que se hace mucho en la robótica, interacción humano-robot, es desarrollar experimentos que sean de largo término. Entonces estamos en ese proceso de si un robot está a largo término con el paciente, cómo esto podría realmente evaluar variar los parámetros fisiológicos y de recuperación del paciente. Entonces, uno de los primeros escenarios y el que más ha sido, digamos, de pronto exitoso, que hemos sido un poco más rápido, ha sido la rehabilitación cardíaca, que están involucrados la Universidad de Plymouth y la Fundación Cardioinfantil. Aquí, pues, digamos, algo de la motivación de la rehabilitación cardíaca, pues en el caso de Colombia, pues es una de las principales, la principal causa de morbilidad en Colombia y, bueno, en el mundo en general. Y digamos que lo que se busca es que cuando una persona sufre algún ataque cardíaco, entre en un proceso de rehabilitación y esto le permita alguna vez recuperar la robustez cardiovascular para volver a retomar la vida diaria. La idea es evitando que a futuro vuelva a ocurrir algún otro evento similar. Digamos que hay varios problemas en este tipo de rehabilitación, como que el paciente no se adhiere a la terapia y abandona la terapia cuando cree que está bien, y en muchos de estos casos el paciente recae y ya después cae a un ataque cerebrovascular mucho más complejo, o cardíaco o cerebrovascular, o la muerte. Entonces, digamos que nosotros vemos que la mejora de estas terapias de rehabilitación puede ayudar bastante en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, esa es como la motivación de esta línea de trabajo. Y bueno, sobre todo esta línea pues la ha liderado Jonathan y Juan Lara, que están Juan Lara, que está aquí. Y lo que buscamos es básicamente un escenario en la Fundación Cardioinfantil. Está el usuario sobre una caminadora. Normalmente ahí son grupos grandes de pacientes que acceden a este tipo de terapia. Entonces la idea es que normalmente un terapeuta está pendiente de todo y va tomando las medidas, pero normalmente estas medidas se hacen de forma manual. Lo que nosotros queremos es, pues, integrar sensores y desarrollar una interfaz multimodal que permita caracterizar el desempeño del paciente en la terapia, y que esto le dé información al robot para motivarlo, y de alguna forma lo que queremos es evaluar esto, si la interacción del robot puede de alguna forma mejorar la motivación del paciente y de alguna forma reducir esos índices de adherencia a la terapia. Este es el esquema en general que hemos desarrollado, como los diferentes sensores láser, sensor de presión, sensor de pulsos cardíacos se han ido integrando en la interfaz, y después con estos parámetros la idea es desarrollar la interacción. Estas son imágenes de un artículo que recientemente publicamos, que es la evaluación inicial de la interfaz. Entonces, este es el escenario donde estamos haciendo las pruebas. Aquí igual hay otro videitos, pero el tercero estado. Listo. Entonces, dentro del laboratorio, pues tenemos el robot y está el paciente en la terapia. Hay una interfaz a través de una tablet donde el paciente vamos midiendo el esfuerzo que está desarrollando durante la terapia, que es una de las variables que se mide en este tipo de rehabilitación. Y esta es la interfaz, la forma de configurarla, cómo va a lesionar los pacientes. Y digamos que lo interesante acá es que lo hemos logrado configurar una experimentación que va a tener alrededor de 40 pacientes durante 3 meses, si no estoy mal. Vamos a ver el efecto de 3 esquemas básicamente: la rehabilitación normal, pero ahora medida con la interfaz, que permite tener un manejo digital de los datos y que a futuro le va a poder permitir tomar decisiones a los clínicos. Del mismo modo, probar ya la interacción del robot, que el robot con frases
intentará animar o controlar las condiciones que se presenten durante la terapia. Él va a tener una serie de condiciones dependiendo de las variables del usuario. Y otro esquema nuevo que es la capacidad de que el robot tenga memoria y vaya a partir del desempeño que va teniendo durante cada sesión, el robot va a tener información y la va a ir usando para retroalimentar al paciente. Entonces vamos a evaluar esos tres escenarios y esto actualmente estamos en el proceso de implementar este setup en la clínica para empezar el estudio. Bueno, estas son algunas mejoras que se le han hecho a la interfaz para que el paciente pueda informar cómo está la capacidad de qué tan cansado está durante la terapia. Y bueno, otra línea es la de rehabilitación cognitiva, donde está al final. La de rehabilitación cognitiva, que es la que específicamente queremos trabajar con la clínica. Bueno, aquí faltaría la clínica. Entonces, dentro de la rehabilitación cognitiva hay varias patologías que son susceptibles de este tipo de rehabilitación y nosotros básicamente queremos mejorar las estrategias de entrenamiento y rehabilitación de este tipo de pacientes. Que esto como tal es lo que veremos hoy en la presentación del psicólogo Jason de la clínica. Entonces, aquí básicamente lo que estamos trabajando con el grupo de Brasil, aquí está involucrado el profesor Anselmo de Brasil y una estudiante doctoral en Brasil. Bueno, se me olvidó comentar que en el proyecto anterior hay una estudiante doctoral de Plymouth desarrollando toda la parte de la interacción con el robot. Aquí hay otro estudiante doctoral que es el que está desarrollando toda esta interfaz que a través de diferentes sistemas de cámara se puede integrar un sistema de captura de movimiento que va a evaluar la terapia de rehabilitación. Específicamente se está trabajando en tema de atención compartida. Y digamos que lo que vamos a hacer es un estudio que se va a desarrollar paralelamente en Brasil, en Vitoria, y un par de estudios que se va a desarrollar paralelamente en la clínica Howard. Actualmente estamos montando todo esto en el laboratorio para probar. Bueno, otra, para ir avanzando, otra línea que nos interesa es la rehabilitación física. Digamos que hay varias problemáticas asociadas al desempeño de los pacientes en la terapia, entonces vemos que el robot puede ser un elemento motivador para el paciente y a su vez mejorar algunas características que no son evaluadas directamente durante la terapia. Aquí específicamente queremos evaluar la terapia con Locomat y aquí está involucrada la clínica La Sabana y Mobility del centro de rehabilitación, y aquí se identificaron algunos problemas en la rehabilitación con Locomat. Entonces la idea es integrar una serie de sensores, que es como el primer escenario que vimos, que nos permita medir diferentes variables, por ejemplo el caso de electrocardiografía para medir el desempeño cardíaco durante la terapia, sensores inerciales, por ejemplo, para medir la postura del paciente durante la terapia, que esto no es controlado por el robot, pero la idea es que el dispositivo de alguna forma del robot de alguna forma le ayuda al paciente a que tenga un autocontrol durante el desempeño de la terapia. Bueno, hay diferentes variables que estamos integrando, estimación de la posición con un sensor Kinect y una interfaz también que permita medir el grado de cansancio que el paciente tiene durante la terapia. Bueno, yo creo que por ahora, bueno, ese es básicamente el esquema de el diagrama que estamos evaluando ahí, diferentes sensores muy parecido a lo que estamos haciendo en rehabilitación cardíaca que nos permita medir estas variables. Aquí está sobre todo involucrado Juan Lara, un estudiante que ya está terminando ingeniería biomédica, que está acá, y Natalia, que va a continuar el proyecto. Y bueno, estamos buscando más colaboradores dentro de este proyecto para continuar. Yo creo que sin más, pues estas son como las 3 líneas que estamos trabajando. Queremos ahora continuar con la charla que nos motiva realmente en este trabajo, que es la línea de robótica cognitiva. Y la idea es que el psicólogo nos va a comentar, el psicólogo Jason Velázquez nos va a comentar qué oportunidades hay, cómo está actualmente la terapia a los niños y cómo estos robots sociales pueden ayudar dentro de esta terapia. Y luego viene la parte práctica, que es empezar a trabajar con el robot Bono, que es un proyecto que se está desarrollando en Bélgica y nosotros colaboramos en ese proyecto en la Universidad de Ghent. Y es un proyecto que, digamos, tiene muchas características de desarrollo de software, open source y hardware, que tiene muchas, digamos, ventajas comparado con otros robots sociales que son muy costosos. Esto lo podemos desarrollar acá, es tecnología que podemos desarrollar acá, entonces es bastante interesante empezar a ver esta herramienta. Y bueno, los dejo con el
con el psicólogo Jason Velázquez, que él es el director científico de la clínica Howard Gardner, que es una clínica que tiene un volumen importante de niños con diferente diversidad de patologías cognitivas. Muchas gracias. Listo, profe, gracias y buenas tardes a ustedes. Presento formalmente, mi nombre es Jason Velázquez León, soy psicólogo de la Santo Tomás, actualmente tengo el cargo de gerente científico en la clínica. Llevo más o menos 4 años trabajando con la clínica y la idea es empezar a hablar un poco acerca de la rehabilitación con niños, ¿sí? Que es, digamos, el foco que actualmente tenemos en la institución. Tenemos aproximadamente 120 usuarios y constantemente estamos haciendo una medición de más o menos 12 a 15 niños que están ingresando mes a mes a rehabilitación, pero pues la idea es que esto sea un poco más concreto y voy a intentar utilizar ejemplos y espero que ustedes, si tienen niños, ya sea porque son papás o tienen sobrinos, primos, hermanos, se enfoquen un poco desde ahí, porque vamos a intentar ver cómo es un niño en la rehabilitación y qué tan distinto puede llegar a ser en comparación con la rehabilitación de un adulto. Entonces, antes de eso, pues me pareció importante hablar un poco de esos conceptos. ¿Qué pasa? Realmente hablar de rehabilitación con niños está mal, ¿sí? Y lastimosamente es una práctica que hemos venido de una u otra manera heredando a medida que se ha ido dando ese proceso. Inicialmente la rehabilitación empezó más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y fue por la importancia que se le empezó a dar. Bueno, esta persona sufrió una herida que hace que no pueda utilizar su miembro derecho, ¿sí? De alguna manera, su miembro superior derecho, o empezaron, digamos, a verse las consecuencias de la guerra y dijeron, bueno, hay que trabajar algo. Desde ahí, pues obviamente empiezan los médicos, sobre todo los obstetras, a trabajar todo este tema y progresivamente empiezan a ingresar otros profesionales del área de la salud a intervenir desde ahí. Los primeros que trabajan son los fisioterapeutas y por lo mismo lo más común en rehabilitación es hablar de la rehabilitación física, ¿sí? De personas que necesitan obviamente algún tipo de terapia, masajes, trabajo con caminadora y otros equipos que les ayudan a garantizar una movilidad de sus diferentes miembros apropiada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A medida que eso va avanzando, eso hace que se empiecen a interesar por otra población que anteriormente estaba siendo muy olvidada. Bueno, ¿y qué pasa con los niños? Porque cada vez es más común que haya niños que presentan diferentes dificultades y no sepamos cómo vamos a atenderlos, ¿sí? Cómo podemos nosotros ofrecerles una atención de calidad que nos permita garantizar que más adelante este niño, siendo un joven o siendo un adulto, ¿sí? Se pueda desenvolver apropiadamente en la sociedad. Entonces, hablemos, realmente estas definiciones ustedes las pueden encontrar. Si ustedes textean ahí por Google, ahí les va a aparecer la misma definición, pero lo importante es que ustedes vean desde lo cotidiano cómo empezamos a ver las cosas. Rehabilitación, si ustedes se dan cuenta, creo que es la primera o la segunda definición que aparece en Google. Habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado, ¿sí? Eso funciona muy bien cuando estamos hablando de un adulto que ha tenido alguna dificultad, que ha sufrido algún tipo de accidente, ¿sí? O que tiene alguna malformación, ¿sí? Algo congénito. Pero hablar de habilitar de nuevo algo cuando estamos hablando de niños que no es que hayan perdido esa función, sino sencillamente que aún no la han desarrollado, pues implica tratar de ver las cosas de una manera diferente. Entonces, bueno, veamos entonces qué es habilitar: hacer los cambios necesarios para que una persona, ahí hablan también de otras cosas, sirva para una función que no es la que desempeña habitualmente. Esto ya empieza a ser un poco más relacionado con lo que trabajamos con niños, porque no es que el niño haya perdido una función, es sencillamente que tenemos que empezar a trabajar con él para tratar de cambiar algo que él no está haciendo como lo debe hacer, ¿sí? ¿Han tenido de pronto algún niño que le han dicho es que ese niño, sea un primo, sea de pronto un hijo o alguna otra persona conocida, que le digan es que necesita terapia de lenguaje, terapia ocupacional, es que tiene que ir con psicología, ¿sí? Pues de una u otra forma lo que le apuntan ellos es precisamente a habilitar ciertas funciones o ciertos procesos que no se están dando como se deben dar. Dentro de eso pues está obviamente toda la parte cognitiva de la cual ya vamos a hablar. Pero realmente de lo que tenemos que hablar es de estimulación. El concepto real que tenemos que hablar en la intervención con niños es estimulación, es decir, una actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen desarrollo y el funcionamiento, porque recuerden que no estamos hablando de niños que perdieron la función, ¿sí? O tienen algún problema con una estructura, son niños que no han dado aún el paso a seguir en su proceso normal del desarrollo para tener ese funcionamiento que se espera que tengan como sociedad. Digo que se espera porque dentro de esta exposición corta es importante empezar a debatir qué es normal, qué es lo anormal, qué va a ser discapacidad, qué es diversidad, porque son conceptos que marcan una forma de trabajar con los niños. Entonces, ¿esto aquí nos lleva a pensar? En que en la intervención propiamente con niños, en la rehabilitación, necesitamos encontrar estímulos que motivan a realizar una actividad. Y el contexto terapéutico, es decir, una terapia con un niño, el espacio que enmarca esa terapia, tiene que convertirse en un espacio donde el terapeuta le brinde al niño oportunidades
para sentirse motivado y querer aprender cosas nuevas, ¿sí? Es empezar a ver que es mucho más activo la intervención que se requiere para trabajar con un niño de lo que podría hacer con un adulto, ¿sí? Digamos ahorita lo que decía el profe cuando mencionaba el tema de la rehabilitación cardiovascular, pues está la persona sobre una caminadora, ¿sí? Y en ese momento esta persona pues está, digamos, dependiendo de la velocidad, pues está a un ritmo de trabajo normal, constante, y no se requiere mucha intervención. Cuando ustedes van a intervenir con un niño, si ustedes no le prestan atención al niño, cuando no le están todo el tiempo hablando con él, ¿el niño qué va a hacer? Se aburre, no les presta atención, se va incluso del consultorio, ¿sí? Y eso implica que tenemos que buscar otra manera de intervenir con ellos. Pero bueno, el segundo paso que tenemos que hablar es, bueno, la rehabilitación ahí con qué tiene que ir. Realmente la rehabilitación va enfocada a trabajar con las personas que se encuentran en situación de discapacidad, empezando desde los niños en situación de discapacidad. Pero ahí es cuando empezamos a tener un problema, y es que no hay claridad. Discapacidad, ¿qué es eso? Esta definición que ustedes ven es la que tiene la Organización Mundial de la Salud. Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal. Volvemos a mencionar el tema de lo normal y lo anormal. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia a querer normalizar las cosas, ¿sí? A querer estructurar que todo debería ser de esta manera, ¿sí? Pero precisamente la discapacidad lo que nos invita es a pensar de una forma distinta. ¿Alguno de ustedes alguna vez le han dicho o ha escuchado algo relacionado con el coeficiente intelectual? ¿Se los han referido? Ustedes le aplicaron una prueba de coeficiente intelectual. Esa prueba mide la inteligencia, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que se ha convertido en una prueba de coeficiente intelectual es para determinar si tú eres normal o eres anormal. Y si tú eres anormal, necesitas ayuda porque estás mal, ¿sí? Y obviamente, ¿esto por qué se lo refiero? Porque esa manera de expresarse tiene un impacto muy grande no solo sobre el niño, ¿sí? Sino sobre la familia de ese niño. Y eso hace que la rehabilitación con niños no solo implique trabajar con el niño, sino también trabajar con la familia, ¿sí? Y ya les voy a dar bastantes ejemplos de cómo una expresión puede llegar a afectar no solo la evolución del usuario en términos de su rehabilitación, sino también cómo eso puede impactar su desarrollo y cómo eso puede hacer que a los 10, 15, 20 años no llegue a cumplir ciertos hitos del desarrollo que se esperan, no porque no lo pueda hacer, sino por una simple palabra que se dijo en un momento en el que no se debería haber dicho. Entonces es importante en la rehabilitación con niños tener muy claras las palabras. ¿De qué quiero enfocarme en términos de discapacidad? Miren, la Organización Mundial de la Salud define que existen 3 criterios claves para que una persona se encuentre en situación de discapacidad. Un déficit, que es más que todo fisiológico, unas limitaciones para hacer algunas actividades y ciertas restricciones para participar. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes han tenido la posibilidad de conocer a una persona con parálisis cerebral? ¿No? Tú sí, ¿verdad? ¿Cómo son? O sea, ¿cómo describirías a una persona con parálisis cerebral? Es muy complicado, digamos, el tratar, digamos, de hablar con él o interactuar con él como una persona normal, porque pues uno busca no sesgarlo, no discriminarlo, pero tampoco no sabe cómo tratarlo. Además porque existen diferentes niveles, ¿no? Porque la parálisis puede que sea simplemente en los miembros inferiores, como puede ser que la parálisis haya tenido un efecto tal en el sistema nervioso que a nivel cognitivo la persona no se encuentre en el desarrollo que debería estar. Entonces tú lo ves como una persona de 15 años, pero realmente se comporta como un niño de 6 meses, ¿sí? 8 meses, requiere pañal, tienes que levantarlo para llevarlo de un lugar a otro, ¿sí? Entonces obviamente hay que tener claro, el déficit fisiológico al que se refieren es, pongámosle, la parálisis cerebral, ¿sí? Un ejemplo. Ahora, ¿eso cómo va a limitar a esta persona para el desarrollo de sus actividades? Recuerden que la parálisis por lo general hace que los niños sean espásticos, entonces digamos que los brazos y las piernas tienen un movimiento, no se mueven, ¿sí? Y son bastante rígidos. Entonces una persona que está así, durante 24 horas al día, 7 días a la semana, pues obviamente cuando uno empieza a decir, bueno, ¿él se baña solo? No, él me toca bañarlo, ¿sí? Él se cambia, él avisa para ir al baño, ¿no? Pues toca usar pañal, ¿sí? Sí, o sea, ahí es cuando empiezan entonces las personas, bueno, y pues cómo carajos se tienen que hacer las cosas que cotidianamente a nosotros no nos cuestan, porque es que es real, o sea, uno hace muchas cosas automáticas, uno se levanta, uno entra al baño, se baña, se cambia, todo eso lo hace de manera automática. A estas personas, ¿sí? Les cuesta mucho, ¿sí? Y adicionalmente a eso, que lastimosamente hay muchas restricciones que se les ponen, y que lastimosamente la misma sociedad se encarga de hacer. Volviendo al tema de parálisis cerebral, ¿sí? Digamos, esta persona por más que quisiera movilizarse, ¿sí?
si va a coger un sistema integrado para ir de un lugar a otro, ¿cuántos de esos buses del sistema integrado cuentan con la rampa o con el ascensor para poder subir a esa persona que se encuentra en una silla de ruedas o en una, ¿cómo es que se llama? Un coche que les dan especial para esos niños? ¿Cuántos buses? Realmente es muy bajo. Si uno llega a ver en el día 5 o 6 buses que tienen esas rampas, es mucho. Y tras del hecho de esos 5 o 6, solo uno funciona porque las otras 4 nunca funcionaron o se las dañaron o algún gracioso se encargó de que no funcionara. Entonces, ¿a qué vamos con la discapacidad? Realmente, y más en nuestro país, no contamos con los recursos para garantizar que estas personas vivan y gocen de lo cotidiano como nosotros lo hacemos. Y todo eso impacta al momento de ir a intervenir con ellos. Ahora, hagan de cuenta que eso no es un adulto, estamos hablando de niños. ¿Cómo eso impacta en el desarrollo de un niño? Y ya les vamos a mencionar más ejemplos. El profe, dentro de lo que hablaba de la diversidad cognitiva. ¿Por qué el concepto de diversidad? Las personas en situación de discapacidad llegó un momento en que dijeron, ya nos cansamos de que nos sigan tratando como los discapacitados, como los minusválidos, como lo que no podemos. Y ellos mismos empiezan a promover una forma diferente de verse, ¿sí? Es cuando empiezan a hablar del modelo de la diversidad funcional, ¿sí? ¿Qué me parece importante que ustedes conozcan? De una u otra manera, a lo que le apuntan ellos con ese movimiento es a que reconozcamos, ¿sí?, que la diversidad del ser humano no es un problema. No está mal que yo sea diferente al que está al lado mío, todo lo contrario, ¿sí? Tiene que convertirse en un recurso que potencializa al ser humano hasta un proceso siguiente. Es decir, tenemos que empezar a ver la diversidad como el recurso más grande que tiene el ser humano para su propio desarrollo y para su evolución como especie. Obviamente hacer ese cambio no es tan fácil porque implica diferentes situaciones desde lo económico y lo político, que ustedes saben que aquí en nuestro país eso no se da de una manera tan sencilla como uno quisiera que se diera, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos claros? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, entonces, pensando en eso, me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta estas cifras. Estas cifras, y si ustedes las quieren consultar, salen del CISPRO, que es el Sistema Integral de Información de la Protección Social, del DANE, digamos en el censo que hizo en el 2010, y pues del Observatorio Nacional de Discapacidad. ¿Alcanzan a notarlo? Miren, la población en Colombia, estamos hablando de cifras en Colombia, según el 2010 y el 2014, que es el Observatorio Nacional. En Colombia, los adultos en situación de discapacidad, que digamos la población que más tiene personas en situación de discapacidad son los adultos de 40 a 79 años, con 468.513 personas, ¿sí?, de los que entraron en el censo, ¿vale? De aquí a allá han habido muchos más, y hay muchas otras personas que de pronto no alcanzaron a ser censadas en ese momento. Adicional a eso, que la segunda población son los niños, con 161.605, es decir, después del adulto de entre 40 y 80, a los que hay que prestarles atención en términos de discapacidad, están los niños, ¿sí? Más importante aún, ¿en dónde están ubicadas estas personas? Fíjense en los datos. Bogotá, al ser la ciudad con más personas en situación de discapacidad, ustedes pueden hacer la suma, realmente no aparece un dato real, pero pues lo que hicimos nosotros fue coger las 5 localidades con mayor número de personas en situación de discapacidad, y en Bogotá existen muchísimo más de 241.000 personas en situación de discapacidad. Le sigue Cali con 130.000. Si se dan cuenta, ahí ya estamos hablando casi de la mitad de lo que tiene Bogotá en términos de discapacidad. Y seguimos bajando: Medellín 34.000, Pereira 29.000, Pasto 23.000. Esas son las 5 ciudades con más personas en situación de discapacidad. Eso que hace que el foco de la atención en ese tema primero sea Bogotá, y así progresivamente. Tercero, importante, ¿qué funciones o estructuras corporales son las que más se ven alteradas? ¿Sí? Lo que más se ve son problemas a nivel del movimiento del cuerpo, las manos, los brazos y las piernas. Es lo más común de ver, y por lo mismo cuando uno habla de rehabilitación, lo que más entiende desde ahí es el tema de, bueno, hay que rehabilitar un brazo, un miembro inferior, ¿sí?, porque pues es lo que más se presenta. Pero el segundo lugar es el sistema nervioso con 359.000, y dentro del sistema nervioso están todos los procesos cognitivos, ¿sí? Desde ahí, eso quiere decir que estamos en el segundo a lo que más hay que prestarle atención. Están las personas que tienen dificultades a nivel visual, los del sistema cardiorrespiratorio y pues a nivel auditivo. Por último, ¿cuáles son las dificultades que estas personas más presentan al momento de interactuar cotidianamente? Lo que más se ve es que lo que más se afecta es al caminar, al correr, al saltar. Es lo que más se ve afectado, ¿sí? Y en segundo lugar, los procesos cognitivos como pensar y memorizar. En tercer lugar, percibir la luz y distinguir objetos, desplazarse en trechos cortos y hablar o comunicarse. Estas son las cosas que ellos
refieren que son las que más se ven afectados en su día a día. Ahora, me gustaría que ustedes pensaran y dijeran, bueno, percibir la luz y distinguir objetos, ¿qué tan importante es eso en lo cotidiano? Yo diría que mucho. Desde el momento en que uno sale y quiere coger un bus y pues no alcanza a detallar lo que dice el bus cuando se va a movilizar, hasta cosas mucho más complejas, ¿sí? O incluso otras que de pronto en este momento no podemos ver que sean tan básicas, pero que requieren de un gran esfuerzo de parte de estas personas. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Hablar un poco de la situación que se presenta y de cómo termina apareciendo la clínica. Hace más o menos 20 años en Bogotá empiezan a aparecer las clínicas de rehabilitación, los centros de rehabilitación. Hay muchísimos, realmente de los conocidos, así que uno diga, he escuchado de este, existen de 8 a 10, ¿sí? Y de no tan conocidos hay muchísimos más, solo en Bogotá, ¿no? Lo que uno más ve o lo que uno más entiende cuando les refieren el tema de la discapacidad o la rehabilitación es Teletón, ¿sí? Porque pues han encargado de hacerle propaganda a Teletón, ¿sí? Pero no sé si ustedes han visto los choques tan grandes que hay por la difusión que tiene Teletón, ¿sí? Porque Teletón vende la discapacidad como un problema y los vende como pobrecitos, necesitamos donaciones, ¿sí? O sea, de una u otra manera ellos se apoyan muchísimo en comprender al discapacitado como alguien menor que requiere apoyo de él. Y el problema no es ese ni siquiera, el problema es cómo eso afecta a estas familias. Miren, el Estado colombiano es un Estado muy asistencial, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia se mal acostumbra a las personas a que yo venga, yo lo asisto, ¿sí? Y nosotros hemos tenido que ver eso en la intervención. Cuando llegan personas de bajos recursos, son personas que venían acostumbradas digamos, a nivel distrital, ¿sí? Las políticas anteriores, yo te doy un mercado de tanto mensual, yo te ayudo con pañales, yo te doy, ¿sí? Pero no les enseñan a conseguirlo por ellos mismos. Y después llegan otros, ¿sí? Y empiezan a quitar. Yo te quito. Y pues llega un momento en que esas personas no tienen y empiezan a decir, oiga, es que yo no tengo. ¿Y cuál es el problema real de eso? Que estas personas se malacostumbran a tal punto de que realmente no hacen lo que tienen que hacer para garantizar que su hijo, su hija o su familiar tenga la vida más apropiada posible dentro de las condiciones que se pueden brindar acá, sino que por el contrario, en lugar de contribuir en el desarrollo y la estimulación de este niño, de esta niña o de este joven, terminan afectando más, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo les referí ahorita a ustedes que lastimosamente una palabra impacta sobre la rehabilitación, y es cierto. Miren, uno de mis cargos previos fue atender familias y alcancé a atender a más o menos 60 familias durante el año que estuve haciendo psicología familiar, y de esas familias aprendí muchísimo. Y una de las cosas que aprendí y que después uno contrasta con la literatura cuando se habla de cómo impacta la enfermedad y la discapacidad sobre las personas es el momento en que les dicen que su hijo, que su hija o su familiar tienen X diagnóstico. ¿Por qué? Cuando uno se imagina tener hijos, uno tiene una idea de lo que yo voy a hacer con mi hijo o con mi hija, ¿cierto? No tiene un imaginario. Entonces yo me imagino con mi hijo jugando fútbol o enseñándole videojuegos, computación, lo que ustedes consideren, ¿sí? Pero uno tiene una idea de lo que quiere lograr cuando tengo un hijo o una hija. Y pues hay niños que desde que nacen vienen con alguna dificultad y hay otros que durante los primeros meses la obtienen. El tema en que está, en que cuando le dicen su hijo tiene esto, ¿sí? Eso marca un antes y un después para esa persona. Y es un antes y un después muy fuerte. Miren, lastimosamente, parte del problema de que la salud esté deshumanizada es la manera en la que le dan la información. Y tenemos profesionales del área de la salud que no tienen las competencias asertivas necesarias al momento de dar un diagnóstico, y se escuchan frases como, por ejemplo, es que su hijo no va a servir para nada, es que su hijo va a ser un estorbo, es que por su hijo no se puede hacer nada. Imagínense ese tipo de expresiones cómo impactan en la cotidianidad y en la vida de una familia, ¿sí? Que le digan, es que tu hijo, que a ti te ha costado cuidar, que te costó, que tú lo querías tener, que tú tienes muchos imaginarios sobre cómo lo quieres criar, ¿sí? Te dicen, no va a servir para nada. Y hay incluso casos en donde desahucian a los niños, ¿sí? Y es, mira, tu hijo tiene X cosa, X diagnóstico, más o menos yo le doy unos 6 meses de vida. Nadie está preparado para recibir una noticia como esa y nadie sabe cómo reaccionar a ese tipo de noticias. Y lastimosamente lo más común en estos casos y lo más común cuando uno llega e interviene con estas familias que llegan a la institución es precisamente, doctor, pues si a mí me han dicho esto, pues yo no sé qué hacer, será que sí, será que no. Obviamente ahí está el tema de, pues está el profesional, ¿sí? Que es una persona que se supone que
tenido todos los posgrados para poderme venir a decir que mi hijo tiene esto otro, pues yo le creo porque es el profesional o yo no le creo, pero independientemente de cualquiera de las dos, sí marca una forma de actuar frente a lo que el niño va a empezar a hacer, frente a lo que el papá o la mamá quieren que ese niño empiece a hacer, y desde ahí en adelante hay muchos problemas. ¿Por qué lo digo yo? Porque a partir de eso voy a empezar a hablar desde la clínica y les voy a empezar a dar muchos ejemplos acerca de cómo se hace rehabilitación con niños, cómo está actualmente, y más desde la parte cognitiva. Entonces, la clínica Howard Gardner lleva 5 años, llevamos para 6 años ahorita en septiembre, ofreciendo servicios integrales. Y ahora viene ese tema. La integralidad en salud es lo que comúnmente uno comprende como la interdisciplinariedad, ¿sí? ¿Por qué interdisciplinariedad? ¿Cómo están organizados los centros de rehabilitación? No solo el nuestro, sino la mayoría de centros de rehabilitación. Hay una fonoaudióloga, y las fonoaudiólogas se encargan de todo el lenguaje y duran 5 años estudiando para desarrollar el lenguaje, la audición, incluso también partes de la alimentación y de la deglución. Tenemos las fisioterapeutas que se encargan de todo el tema psicomotriz, ¿sí? Todo el desarrollo neurológico normal de los niños. Están las terapeutas ocupacionales, que cada vez son más comunes y cada vez son más requeridas, no solo en centros de rehabilitación, sino también en colegios, por los conocimientos que tienen tanto del desarrollo de los niños como de otros procesos. Ellos se encargan de una u otra manera de orientar el comportamiento de las personas hacia una ocupación en particular, ¿sí? Y eso hace que de una u otra manera se estructure mejor la autonomía de las personas. Están los psicólogos, que fueron los últimos en ingresar a la rehabilitación como tal, pero que de una u otra manera también pueden dar aportes muy importantes. Hay centros como el nuestro que cuentan con musicoterapeutas, con integradoras sensoriales, que ya digamos son un proceso aparte. Tenemos servicios como hidroterapia, que son fisioterapeutas que se especializan en el manejo, digamos, desde hidroterapia, y es el uso del agua para la rehabilitación física. Equinoterapia también es un servicio que se ofrece también desde fisioterapeutas, y lo que busca precisamente es, a través del trabajo con el caballo, ¿sí?, garantizar cierta estimulación. Hay otros servicios que se ofrecen, como está todo el tema de la intervención con animales, ¿sí?, la animoterapia, y me parece interesante porque es como yo, a través del uso, por lo general utilizan perros y más que todo Golden Retriever, por el comportamiento de esos perros, son fáciles de entrenar, y digamos es increíble, es porque ese tipo de intervención lo que hacen es que motivan al niño o a la niña a querer lograr algo, ¿sí? Por eso son tan apetecidas, y lastimosamente, no sé si ustedes lo sepan, pero eso no está incluido dentro de ningún plan en salud. Entonces, cuando usted llega a su servicio de salud, sea la EPS que sea, ¿sí?, y le dice: yo tengo un hijo en situación de discapacidad, tiene este diagnóstico, pues van a empezar a ponerle peros, porque lastimosamente así es como funciona la salud de nuestro país, para no ofrecer ese servicio, porque es un servicio mucho más costoso. Entonces, a partir de ahí, pues hay que organizar cómo desde cualquier centro de rehabilitación podemos prestarle una atención de calidad a estos niños, que sea integral, es decir, que reúna a las diferentes disciplinas que de una u otra manera pueden aportarle al desarrollo de este niño. Importante, y lo hacemos en la clínica porque nos parece fundamental, comprender la diversidad como el mayor recurso que posee el ser humano, ¿sí? Si nosotros como centro de rehabilitación le seguimos apuntando a la discapacidad en términos de es que él es el que tiene ese problema, o es que él está enfermo, como son expresiones que a veces comúnmente uno oye, pues no vamos a lograr nada con los niños, ¿sí? Tenemos que decir: ok, este niño definitivamente desafía lo que estamos acostumbrados a ver, o nos va a desafiar en cuanto a qué vamos a hacer nosotros en terapia para asegurarnos que él avance, pero al mismo tiempo es un reto que como profesionales queremos hacer por los niños, y eso nos lleva a hablar de la vocación. Y realmente las personas que trabajan en las clínicas de rehabilitación como la nuestra, ¿sí?, tienen vocación para servir, ¿sí? Porque realmente no es que los pagos sean los que me dicen: no, pues bueno, yo con ese sueldo yo también trabajo. No, ¿sí? Porque estamos hablando de la salud. Ustedes saben que todo el sector salud, digamos que tenemos problemas económicos porque no hay presupuesto. ¿Eso qué quiere decir? Las personas que trabajan lo hacen porque lo hacen con el corazón, ¿sí? Porque quieren ver a ese niño avanzar, porque quieren que esa niña se levante de esa silla de ruedas, porque quieren que cada uno de los pacientes que atienden al día, ¿sí?, logre un avance en términos de lo que uno espera que logren, ¿sí?, pensando no en el ahora, sino en cómo va a ser ese niño más adelante y yo qué puedo lograr con ese niño, y eso hace obviamente que sea un poco más difícil el tema. Ahora, ¿qué hacemos? Evaluación, diagnóstico, habilitación y rehabilitación, por el tema de que viene eso heredado de todo lo que se ha venido trabajando como prácticas de intervención.
Nuestro modelo es un modelo de México para la diversidad y pues estamos ahorita preparándonos porque queremos participar de Liberdiscap y esperamos que en este congreso pues podamos exponerles un poco el modelo de intervención que tenemos como clínica y que consideramos que es lo que nos marca las diferencias con respecto a los demás centros de rehabilitación y más importante aún, se asegura de que los niños avancen, ¿sí? Y por último, digamos que aunque somos vistos por la población infantil, digamos que contamos con los recursos para atender a otros tipos de poblaciones, pero pues por ahora vamos a enfocarnos en los niños. Ahora, ¿qué tipo de diagnósticos tenemos? Les voy a referir a algunos, ¿sí? Porque realmente hay más de 30 diagnósticos que manejamos en la institución, pero los más comunes son el trastorno del espectro autista, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de trabajar con un autista? ¿Sí? Con un niño que tenga, o sea, le digan, es que él hace parte de ese espectro autista. ¿Se han visto alguna película donde se refiere a alguna persona con autismo? Como Mi nombre es Kant, creo que suena muy común, sí, muy conocido. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante? Digamos que el proyecto y la razón por la que los profesores se acercaron con nosotros fue porque inicialmente pues, el foco se quiere centrar precisamente en el autismo y pues otras patologías muy afines. El autismo se habla que es un espectro porque no han podido organizarlo, ¿sí? Y cada vez que aparecen más personas con ese diagnóstico se dan cuenta que su comportamiento es distinto. Existen 3 criterios claves para decir que una persona hace parte de ese espectro autista, ¿sí? Y uno es todo el tema del comportamiento al momento de interactuar con otros y la socialización. Son niños a los que no les gusta interactuar con otros. Y ustedes los ven ahí sentados y ellos son muy juiciosos, concentrados en sus cosas, pero no les gusta relacionarse con los demás. ¿Qué otro principio pues, marca el espectro autista? Las dificultades para comunicarse. ¿Sí? Muchos de estos niños no alcanzan a desarrollar un lenguaje por lo menos no verbal, ¿sí? Y tienen que montar otras formas para comunicarse con las personas. Y pues obviamente eso también hace parte de la intervención, es encontrar qué es lo mejor que yo puedo utilizar en la terapia para que el niño o la niña o el joven se puedan comunicar, ¿sí? Y lo tercero son ciertos comportamientos repetitivos, ¿sí? Que marcan obviamente ciertas pautas y formas de ser del niño. Entonces, cosas tan simples como algún movimiento constante de las manos, balancearse todo el tiempo, ¿sí? Tener una rutina muy establecida, y son niños que cuando uno intenta cambiar la rutina se alteran, ¿sí? Porque ellos se acostumbran a que siempre tiene que ser lo mismo de la misma manera, ¿sí? Ese es uno, ¿sí? ¿Qué otros diagnósticos? Parálisis cerebral, síndrome de Down, déficit cognitivo en cualquiera de sus formas, desde leve hasta profundo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es la moda en los colegios y todo el mundo supuestamente tiene trastorno por déficit de atención. No es que lo tenga, no es así, ¿sí? Pero es que lastimosamente estamos educando a nuestros niños y los estamos sobreestimulando, ¿sí? El problema que estamos teniendo ahorita es que a los niños los estamos acostumbrando a que tengan contacto con tantas cosas al mismo tiempo que después es difícil cambiarlo. Ustedes se pueden ver un niño de 2, 3 años, incluso de 1 año, y ya sabe manejar un celular, ¿sí? No hablan, pero sabe manejar un celular, ¿sí? Y son niños que cuando van creciendo se van acostumbrando a que tienen 1000 cosas que al mismo tiempo están trabajando. Entonces son personas que obviamente no les cuesta estar chateando, haciendo un trabajo, leyendo, todo al mismo tiempo, porque obviamente la atención cada vez se está dividiendo más, pero al mismo tiempo empieza el tema de, bueno, si él está prestando atención a lo que están haciendo o lo están haciendo como si fueran un robot, lo están haciendo de forma mecánica, ¿sí? Estos son los máximos. Miren, hay unos, tenemos 2 en específico que me parece curioso mencionarlos porque son casos cuyo diagnóstico no existe. Eso se llama una enfermedad huérfana, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Hicieron todos los estudios posibles, estudios que en este país no se pueden hacer, que tienen que mandar los exámenes a Estados Unidos y otras partes del mundo para hacerlos, que cuestan millonadas, ¿sí? Y demuestran que lo que tiene el niño no tiene un nombre, ¿sí? No ha existido antes, tiene un problema en el cromosoma 90 y no sé cuántos. Eso no existía y ahora qué hacemos, ¿sí? Tiene un diagnóstico que realmente no se asemeja con ningún otro, y eso también es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque cuando aparecen los niños que tienen enfermedades huérfanas, ¿sí? Como diagnóstico, se convierte en un desafío mayor, porque al no saber qué tienen, uno no sabe cómo intervenir. Pero me parece que esto tiene que ser un poco más dinámico, entonces les voy a comentar cómo funciona eso en la clínica, o cómo se ve la intervención real en la clínica de rehabilitación. Tenemos de todo, ¿sí? Desde un niño que por el diagnóstico es muy funcional, ¿sí? Tenemos un joven de 30 años que va solo, tiene autismo, y pues él va a sus terapias, trabaja, ¿sí? Tiene un trabajo repetitivo, él trabaja en una fábrica donde tiene que hacer lo mismo todo el tiempo, ¿sí? Porque obviamente hay que buscar algo similar a lo que tiene para que no sea tan difícil adaptarse.
Y tenemos niños que lastimosamente por las condiciones en las que están y por la intervención que se le ha hecho, permanecen todo el tiempo en una silla, sin moverse. Y tenemos de todo, pues les digo. Y eso hace que el terapeuta en la intervención tenga que buscar la manera de modificar toda la forma en la que trabaja para asegurarse de que ese niño, independientemente de lo que tenga, logre avanzar. Obviamente, pues dentro de los protocolos y dentro del modelo de intervención de la clínica está establecido en que hay que trabajar inicialmente con cada niño. Hablemos del autismo, hablemos de problemas a nivel cognitivo, que de una u otra manera es lo más común y lo que, digamos, cita al principio de la conferencia, y es el tema de la cognición, ¿sí? La cognición requiere de muchos procesos. Hay unos procesos que se considera que son los básicos para el desarrollo de un niño, que comúnmente se llaman dispositivos básicos de aprendizaje: memoria, atención, concentración, motivación, percepción. Una de las primeras cosas que tenemos que trabajar con los niños son esas 5, y desde ahí ya empezamos a tener problemas, porque independientemente del diagnóstico, hoy en día lo más difícil es hacer que un niño le preste una atención. No sé si a ustedes les pasa cuando hablan con los niños, ¿sí? Pero si uno tiene algo que realmente les llame la atención, no le ponen a uno nada de cuidado, ¿sí? Ahora, súmele que aparte de eso que es común hoy en día en los niños, ¿sí? Y es un problema de crianza que estamos teniendo actualmente, súmele que es un niño que viene en unas pautas donde está acostumbrado a hacer lo que quiera, ¿sí? Porque cuando a la mamá le dicen es que su hijo no va a servir para nada, ¿sí? Y la mamá asume y cree formalmente en esa expresión que le dio el profesional, ¿sí? Pues realmente en la casa no lo pone a hacer nada, ¿sí? Entonces puede tener 10 años pero no sabe cambiarse, no sabe ir al baño, ¿sí? No sabe ayudar con ningún oficio de la casa. Entonces estamos hablando de un chico que con 10 años no tiene la capacidad, porque no se le ha permitido tampoco, ¿sí? De hacer muchas cosas. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas en términos de la rehabilitación, porque yo necesito que se concentre, yo necesito que me atienda, yo necesito que aprenda, pero al mismo tiempo tengo que agilizar eso, porque ya por la edad en la que está es un niño que debería estar haciendo muchas más cosas. Hay que ser realistas, lastimosamente también en Colombia el otro problema es la educación. ¿Eso qué implica? Que el 80% de nuestros usuarios no están escolarizados. Tenemos niños de 10, 12, 15 años que nunca han podido ingresar a un colegio. ¿Por qué? Porque obviamente el colegio se brinda de muchas herramientas para poder decir si acepta o no a un niño. Ahora imagínense en el siguiente caso: un chico de 10 años con diagnóstico de espectro autista. No habla, hasta ahora está aprendiendo a controlar esfínteres, entonces de vez en cuando se hace chichi o popó. Es agresivo, entonces primero tiene comportamiento autoagresivo, entonces él se muerde o se pellizca cuando algo no hace bien, y tras del hecho, cuando alguien se mete con él, lo muerde o lo pellizca. Entonces obviamente ahí empieza el choque, y es: ¿qué colegio va a querer aceptar a un niño así cuando no cuentan con las herramientas para poderlo manejar? ¿Sí? Y más cuando es un colegio con 40 estudiantes. ¿Cómo la docente va a poder manejar a un niño con esas características si para empezar no tiene a uno así, sino que cada uno de sus niños en el aula tienen tantas características particulares que hacen que sea tan compleja la educación? Realmente los colegios lo que hacen más fácil es: aquí no contamos con la capacidad para poder educar a tu hijo, ¿sí? Y la mamá va de un colegio en otro haciendo el mismo proceso hasta que llega un punto en que dice: ¿sabe qué? Mejor lo dejo de intentar, ¿sí? Existen alternativas, ahorita existe el homeschool y cada vez más personas en situación de discapacidad, sobre todo niños, aplican a eso. Entonces los papás se dedican a enseñarles en casa muchísimas de los contenidos que se dan en los colegios, y encuentran otras personas similares para que una vez a la semana, incluso una vez al día, se puedan reunir a garantizar esa socialización que se da en el colegio. Pero eso vuelve y juega. Imagínense en eso cómo lo tenemos que hacer en las terapias. Ahora, ¿cómo funciona una terapia para que ustedes hagan una idea? ¿Sí? Ustedes han ido a una cita médica, ¿cierto? Y ustedes llaman y dicen: necesito una cita médica, entonces la tenemos para la otra semana, y son más o menos de 15 a 20 minutos que uno está con el médico, ¿sí? Si la rehabilitación fuera así, no funcionaría, ¿sí? Porque para empezar, imagínense toda la cantidad de personas que hay llamando a pedir una cita y necesito una cita con terapia ocupacional, sí, la tenemos para dentro de un mes y son 15 minutos de terapia. No, pues muchísimas gracias.
pero eso a mí no me sirve. La rehabilitación para los niños funciona diferente. ¿Cómo lo hemos estructurado en la clínica? En la clínica funciona trabajo por bloques. Cada terapia es de 40 minutos, es decir, el niño va a estar 40 minutos con la terapeuta que sea fonoaudióloga, ponemos un ejemplo, 40 minutos con la fonoaudióloga, trabajando con la fonoaudióloga, ¿sí? Hay otros centros de rehabilitación que hacen una terapia grupal y se basan en ella mencionando la importancia que tiene la socialización. Sí, es importante socializar. Socializar es como yo a través de la interacción aprendo, sí, de la otra persona, pero ahí empieza a haber un problema, y no es un problema, es algo común que se tiene que dar entre los niños, y es cuando el niño empieza a relacionarse con otros, no siempre lo que aprende es lo que los papás quieren que el niño aprenda. Aprenden groserías, aprenden mañas, aprenden cosas que hacen que uno tenga que educar al niño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes meten en un consultorio, que tampoco es que sean tan grandes los consultorios realmente, 4 niños con un profesional, y los niños tienen diferentes patologías, por así decirlo. Entonces está un niño con parálisis cerebral, tiene un niño con autismo, tiene un niño con déficit de atención, ¿sí? Pues es cuando empieza el terapeuta, bueno, en 40 minutos yo cómo puedo prestarle atención a estos 4 que son muy distintos, para garantizar de que avancen. Nosotros como clínica consideramos que eso no es posible, y por lo mismo la clínica plantea 40 minutos con cada terapeuta de trabajo 1 a 1, es decir, se sienta la terapeuta con el niño, con la niña, con el joven a trabajar esos 40 minutos con él. ¿Qué ventajas tiene eso? Al ser individual, tú te aseguras de que puedas personalizar el tratamiento. Y ahí viene otro punto del cual es importante hablar como clínica, y la razón por la cual nos llamamos Howard Gardner es porque de una u otra manera requerimos y nos parece fundamental la propuesta hecha por el psicólogo Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo estadounidense, ¿sí?, que hace más o menos unos 30 o 40 años propuso la teoría de las inteligencias múltiples. Ahora, ¿a qué le apunta Howard Gardner y por qué para nosotros es tan valioso? ¿Sí? Howard Gardner entró de una vez, ¿sí?, a luchar en contra de esos test de inteligencia que medían el coeficiente intelectual, ¿sí?, basado en un argumento, y es: ¿usted está seguro que ese test que usted creó puede medir tanta diversidad de personas que hay? Segundo, ¿usted cree que la inteligencia tiene que ver con la lógica y con la matemática o va más allá de? Y eso lo haces porque en esa época era muy común, ¿sí?, que si una persona no era buena para ese tipo de áreas, no se consideraba una persona inteligente, ¿sí? Y era mal vista la persona que quería estudiar artes, o la persona que se dedicaba al deporte, no era bien vista. Ahora hoy en día todavía tenemos el inconveniente de que no siempre es bien visto ese tipo de profesiones, ¿sí? Porque de una manera u otra uno dice, pues es que no puedo con la otra, ¿sí?, no puedo con los números, le quedó mal, le quedó grande todo ese tema, entonces pues tiene que relegarse a algo en un segundo lugar. Howard Gardner es una persona que empezó a luchar contra eso y propuso que en lugar de existir una inteligencia, las personas existen 8, ¿sí? Existen 8 formas de comprender la inteligencia. Y lo que Howard dice es, miren, realmente el problema ni siquiera es de las inteligencias, sino el problema es de que yo tengo que reconocer de qué manera la información que le doy al estudiante, porque pues él va más enfocado en los colegios, o a mi paciente, o a mi usuario, o a esta persona con la que yo estoy al frente, de qué manera la información que yo le estoy dando la va a comprender mejor, ¿sí? Si se la da a través de números, estoy seguro que ustedes la van a comprender, por lo que están estudiando, ¿sí? Y es porque ustedes de una u otra manera a lo largo de su vida han adquirido experiencia y han tenido el aprendizaje a través de los números, ¿sí? Y para ustedes es mucho más fácil comprender toda la información de pronto de esa forma, ¿sí? Pero para otra persona de pronto no es así. De pronto la otra persona, y puede que eso también tengan ustedes, aprende mucho más de forma visual. Hay gente que aprende todo eso observándolo muy bien, ¿sí? Y con dibujos, con gráficas comprenden mejor las cosas. Hay gente que de pronto no tiene que estar prestando atención porque todo, digamos, lo comprende mucho más a través del oído y de lo que se le dice y la forma en la que se lo dicen. Entonces, lo que logró hacer Howard Gardner fue hacerle caer en cuenta a las personas y a la sociedad en general de que teníamos que empezar a reconocer que esa diversidad está incluso en los procesos cognitivos más básicos como la inteligencia, ¿sí? Ahora, ¿eso cómo impacta en la clínica? Pues obviamente cuando tenemos la posibilidad de hacer esa terapia individual de 40 minutos con el usuario, yo empiezo a detectar desde qué inteligencia él comprende mejor mi información, ¿sí? Es decir, si este niño me presta más atención mientras yo estoy escuchando de fondo música, pues obviamente voy a lograr de pronto muchos más avances con él. Y si es un niño que de pronto no habla, pues de pronto lo voy a hacer hablar a través de la música. ¿No se imaginan cuánto esperan los papás para que sus niños les puedan hablar? ¿Sí? Hay papás que logran hacer que su hijo hable a los 12 años.
después de un gran esfuerzo tratando de que, dígame papá, dígame mamá, ¿sí? Hay niños que lo logran, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no? Y también es otro proceso en el cual estamos muy cortos todavía y es, ok, existen otras herramientas, existen aplicaciones hoy en día que facilitan que las personas se comuniquen. ¿Y cómo funcionan? Tú escoges unas imágenes que representan de una u otra manera una frase, ¿sí? Entonces yo quiero almuerzo. Afortunadamente pues, la tecnología ya ha llegado al punto en que los niños organizan la estructura en la que quieren y la tablet de una u otra manera repite la instrucción, ¿sí? Entonces eso facilita cierto lenguaje, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que los centros de rehabilitación, ¿sí? La tecnología que hay se enfoca más en la parte física. Entonces yo tengo caminadoras, yo tengo elípticas, yo tengo otros aparatos que ayudan a rehabilitar toda la parte psicomotriz, ¿sí? Pero ¿y la parte cognitiva? Con la aplicación se logran algunas cosas, pero falta muchísimo más. Miren, uno cómo se da cuenta o uno cómo sabe que las personas aprenden. ¿Evaluándolos? ¿No? ¿Evaluándolos? Evaluando. La evaluación demuestra si la gente aprendió o si la gente sabe responder la prueba. Porque es que hay gente que es muy hábil respondiendo pruebas, ¿sí? Y cuando uno va a esos cursos de preuniversitario y todo ese tipo de cosas, pues le enseñan más a uno a responder la prueba, ¿sí? Pero eso no garantiza que ustedes estén aprendiendo. Pues si lo puedo aplicar. Exacto. ¿No? Tiene que saberlo aplicar, ¿cierto? Y tú tienes que verlo. Tú tienes que darte cuenta si él en verdad estando solo es capaz de hacerlo, ¿sí? Pero no aprender cosas tan complejas como ciertas fórmulas matemáticas, allá no vamos, ¿sí? Estamos hablando de que estos usuarios, ¿sí? Y sobre todo los que tienen, digamos, compromisos cognitivos fuertes, aprenden cosas tan sencillas como cómo apuntarse el pantalón, cómo agarrar una cuchara. Yo les digo, son cosas que uno comúnmente hace en lo cotidiano, ¿sí? Pero son cosas que a ellos les puede llegar a durar un año aprendiéndolo en terapias con profesionales que se encargan y le trabajan hasta que esa persona logra aprender a coger una cuchara, que logra aprender a apuntarse los botones, ¿sí? Porque es tan complejo, porque requieren de motricidad fina, ¿sí? Que en muchos casos no se ha desarrollado porque no se ha sabido cómo estimular al niño. Y volvemos al tema de la estimulación, porque la rehabilitación realmente lo que tiene que enfocarse es en cómo yo estimulo a mi hijo, ¿sí? Entonces, quería mostrarles un poco la misión que tenemos como institución, ¿sí? Ofrecer servicios de salud integrales, y vuelve el tema de la interdisciplinaridad, porque pasa otra cosa, y es algo que a veces es común en ciertos centros, y es la fonoaudióloga se encarga de toda la parte del lenguaje. Entonces, la fonoaudióloga está trabajando con el niño esta parte del lenguaje. Pero la fisioterapeuta está haciendo de que el niño pueda correr, ¿sí? Sin tener un desgaste tal que haga que el niño se sienta mal cuando corre porque pues no está respirando bien y pues se está complicando. El problema cuál es cuando no hay integralidad en los servicios, que el niño no va para ningún lado, ¿sí? Porque un profesional lo lleva por este lado, pero el otro lo lleva por este, pero la otra lo lleva para allá, pero el otro lo lleva para acá. La integralidad implica que como equipo se pongan de acuerdo sobre lo que se quiere lograr con el niño. ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros como clínica? Que los niños sean autónomos, funcionales e incluyentes. ¿A qué le apunta la autonomía? A que la persona reconozca sus recursos y los recursos que tiene a su alrededor y los utilice en favor de sí mismo. ¿A qué le apunta la funcionalidad? A que lo que yo estoy haciendo acá es lo que yo debería estar haciendo acá. Y lo digo ¿por qué? ¿Es normal que una persona llore en un funeral? Es normal, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando en un funeral uno ve a una persona riéndose? Pues uno dice como, ¿qué es alma, cierto? ¿Qué le pasa? Porque está riéndose. Es decir, uno espera que las personas tengan ciertos comportamientos en un contexto en particular, como un funeral. Ellos, los niños con los que trabajamos, no tienen claro eso, ¿sí? El niño puede estar en un funeral y se puede estar riendo, puede estar haciendo algo completamente distinto porque no comprende qué es lo que está pasando. Donde mejor se ve eso es, y de pronto no enfocándolo en la rehabilitación, sino de pronto algo que ustedes han visto, no sé si ustedes han podido tener la posibilidad de en un centro comercial ver a un niño haciendo una pataleta. Creo que eso es común, ¿sí? Y yo uso ese ejemplo porque me parece que es un ejemplo que en verdad hace que uno comprenda cómo funciona. Y por lo general la pataleta la hace cuando él quiere algo, le hace un helado o un juguete, pero una de las dos cosas el niño lo quiere y hasta que el papá no se lo dé, pues el niño le va a hacer pataleta.
Ahora hagan de cuenta que los niños con los que tenemos que trabajar, esas pataletas las hacen cuando se suben al Transmilenio, cuando se bajan del Transmilenio, cuando van en el Transmilenio, cuando llegan a la clínica, cuando empiezan terapias, cuando pasan a la segunda terapia. Es decir, constantemente están teniendo ese tipo de comportamientos, ¿no? Díganme ustedes, cuando ven eso tan común, pues obviamente uno dice, miércoles, algo no está bien, ¿sí? Que tenemos que asegurarnos con la funcionalidad de que lo que el niño esté haciendo en ese momento sea lo que uno espera que el niño haga en ese momento. Es decir, si está en un entierro, en un funeral, pues por lo menos que ese niño esté en silencio, si no es que esté llorando, que es lo que uno espera que pase en ese contexto. Y incluyente, porque definitivamente tenemos que garantizar la inclusión, ¿sí? Es un problema muy grande porque obviamente contamos con muchas barreras a nivel social para que las personas sean incluidas. Ahora, yo estoy hablando con el profe y pues digamos que me parece importante que usted lo tenga presente, y es, en Colombia no hemos logrado la inclusión, ¿sí? En Colombia lo máximo que hemos llegado a la integración, ¿sí? Que es el segundo paso. ¿Integrar qué es? Es que el niño esté dentro de un espacio, ¿sí? Entonces, si es una persona con limitaciones visuales, pues por lo menos que esté en la universidad, pues ya está en el salón, eso es inclusión. No, eso es integración. Inclusión es cuando yo me aseguro de que esa persona, sin importar lo que tenga, participe activamente de lo que está viendo. Es decir, si está en clase, pues que esté participando, ¿sí? Pero no solo que participe, sino que también se vincule con las demás personas, ¿sí? Que tenga la posibilidad de interactuar con esa otra persona, que esa otra persona lo respete como un igual, lo cual eso no es tan fácil de hacer, porque nosotros estamos acostumbrados y es común para nosotros crear prejuicios, y todo el tiempo nosotros vemos a una persona y por su aspecto físico o lo rechazamos o lo aceptamos sin llegar a conocerlo, ¿sí? Digamos que es una de las funciones que tiene, digamos, cognitivas, que son un poco automáticas y que no deberían pasar porque a veces afectan de manera negativa, y muchos de estos niños o de estos jóvenes se han visto afectados por eso, y es después de la primera impresión, uy, ¿sí? Y digo uy, es porque en la clínica a veces es común, no se da todas las veces, pero en ocasiones se da el uy, no debería pasar, porque hay momentos en que los niños divinamente te pueden escupir, te pueden rabiar, de pronto se hacen del cuerpo y están oliendo mal, porque pues no controlan todavía los esfínteres, y pues eso hace parte del proceso que tenemos que hacer como clínica. Pero si desde ahí nosotros ya estamos empezando a hacer uy, ¿sí? Y todos estamos empezando a rechazar, pues empezamos a tener problemas. ¿Y por qué les digo ese uy? Porque parte de lo que hemos venido hablando, digamos, del proceso es que la ventaja de tener robots en la rehabilitación, ¿sí? Y la ventaja de integrar un robot que esté ahí apoyando al terapeuta es que el robot no expresa emociones, las personas sí. Y eso porque es tan importante, porque si yo al niño le estoy enseñando a que se controle, a que se tranquilice, a que se quede sentado, obviamente mi expresión va a ser muy importante. Entonces imagínense esto: el niño nunca permanece más de 1 minuto sentado en una silla y la terapia es de 40 minutos. Entonces el primer trabajo de la terapeuta es: te sientas, te quedas sentado, no te levantas, quédate quieto, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran. Obviamente, si ustedes empiezan a repetir algo todo el tiempo, pues uno se empieza como a frustrar, ¿sí? Pero no me quiere funcionar, pero ¿qué estará pasando? ¿Seré yo el que no logra manejarlo? Entonces quédate quieto, que uno va subiendo, es decir, uno va permitiendo que otras emociones empiecen a gobernar, ¿sí? Eso no es un problema como tal. El inconveniente en que está, en que si uno empieza a demostrarle al niño que uno está alterado, que uno está frustrado, que uno tiene ira, ¿sí? Se va a activar su comportamiento y va a volverse agresivo, ¿sí? Y ya no va a funcionar la terapia. Una habilidad fundamental que necesitan estos terapeutas es ser muy cautos en cuanto a la expresión emocional con la que se relacionan con los niños, tratar de ser muy planos. Obviamente si el niño hace algo bien, pues ahí sí uno lo felicita y todo, pero si el niño está haciendo mal, si el niño me está haciendo una pataleta, si el niño se está comportando, me está mordiendo, me está escupiendo, me está haciendo cosas que yo no esperaba que hiciera, yo no le puedo mostrar al niño mi rabia ni mi ira, porque eso le va a aumentar ese comportamiento. Yo tengo que permanecer muy tranquilo en la intervención. Eso no siempre se logra en terapia, ¿sí? Y esa es la ventaja que tendría la intervención de un robot, por ejemplo, ¿sí? Es que el robot no le va a expresar esa emoción a través del lenguaje no verbal. El robot de pronto le va a hacer una retroalimentación al momento de, y es muy importante, ¿sí? Pero la ventaja es que él siempre se va a mostrar de la misma manera. Bueno, me parece importante, ahorita que está hablando de la teoría de Howard Gardner, pues esa es la frase más célebre que tiene: podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, que es lo que aún todavía hacemos, o podemos aprovechar estas diferencias. Y como clínica lo que queremos que apuntarle es a que se aprovechen las diferencias de cada niño, porque recuerden que la diversidad, ¿sí?, es el recurso más grande que tiene el ser humano. Entonces desde ahí tenemos un modelo de intervención del cual no me voy a extender mucho
más allá de expresarles a ustedes que este modelo a lo que le apunta es a reconocer que aparte de la importancia que tiene la clínica en la intervención, hay un actor que se reconoce, que se desconoce y que en muchas instituciones no se maneja, y es el contexto social, empezando por la familia. Miren, muchas instituciones de rehabilitación funcionan sin la familia. Entonces, no se preocupe mamá, yo le llevo la ruta hasta la casa, yo le recojo al niño, yo lo traigo al centro de rehabilitación y yo después vuelvo y se lo llevo hasta la casa. Hay otros que funcionan como internado, entonces no se preocupe mamá, que su hijo está aquí toda la semana y usted puede venir a recogerlo los fines de semana. Obviamente cuando el niño está en ese tipo de centros, pues puede que funcione muy bien la intervención mientras el niño, la niña o el joven estén en ese lugar. Pero ¿qué pasa cuando vuelven a la casa? No funciona el tratamiento, ¿sí? Y lo más común de escuchar es que el niño en la terapia funciona, pero el niño sale de la terapia y es el mismo de siempre, yo no le he visto avances. Y eso nos lleva a hablar de lo último que tenemos, que nos parece curioso y digamos que afortunadamente hemos visto que otras instituciones han empezado a copiarlo, y es el programa de ecoterapeutas. Miren, la rehabilitación no es posible si las familias no hacen parte del proceso. Si yo saco a la familia del consultorio, yo estoy sacando a un actor fundamental dentro del desarrollo del niño. El terapeuta sabe muy bien cómo controlarlo, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es que el terapeuta sepa manejarlo. Lo que yo necesito es que la mamá, el papá o la persona que es la responsable de este niño o de esa niña sepan qué tienen que hacer en la casa. Porque ¿qué? La terapeuta dura 40 minutos al día, cuando el niño tiene la ventaja de que le dan terapias todos los días, porque hay niños que van una vez a la semana, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con la mamá, el papá que tienen 2, 6, 8, 10, todas las horas diarias para prestarle atención al niño? Pueden garantizar mayor avance. Y digamos que parte de la rehabilitación y a lo que tenemos que enfocar la atención a los niños en esta parte es a asegurarnos de que las familias hagan parte del proceso de rehabilitación. Si no, no estamos haciendo nada. O sea, si no, realmente son recursos que se están invirtiendo en algo que al final no va a llevar a ningún lado, porque no necesitamos que el niño esté bien en la clínica, necesitamos es que ese niño o esa niña esté avanzando para que más adelante sea una persona que pueda ser autónoma en sus cosas, que consiga un empleo, ¿sí? Que se pueda automantener. Y a eso es a lo que considero yo que se le tiene que apuntar en la rehabilitación cognitiva, sobre todo con niños, ¿sí? Es un proceso largo, porque estamos hablando que hay niños que pueden durar 3, 4 o incluso 5 años en un tratamiento de rehabilitación, pero es precisamente porque de esa manera uno se asegura de que cuando ese niño vaya creciendo adquiera todas las habilidades que ustedes y yo tenemos y que ni siquiera pensamos al momento de hacerlas, pero que a ellos les cuestan meses de trabajo, ¿vale? No sé si ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta frente a lo que les acabo de explicar, o igual si algo ustedes pueden consultar la página de internet y todo para conocer más acerca de la clínica y de otras clínicas, porque lo importante es que ustedes vean que tenemos que apuntarles a que sin importar el centro, todos estén trabajando en pro del niño y todos estén integrando a la familia en su rehabilitación. Les agradezco muchísimo por la atención y por la invitación de paso. Gracias. Si Alexandra pronto nos quiere contar un poquito. Alexandra ya empezó el proceso de diagnóstico de la clínica. ¿Pronto nos puedes contar un poquito cómo va esta primera etapa? Vale, pues como comentaba el psicólogo Jason, hay 4 terapias fundamentales que son fono, terapia ocupacional, psicología y fisio. Entonces realmente sí es diferente con base a lo que se había tratado en la charla del profesor Carlos, porque es una interacción que es continua, entonces digamos que hay muchas variables a tener en cuenta, y de todas las observaciones que he podido tener como la oportunidad de acceder, o sea, sí veo como mucho potencial por todo lo que decía también el psicólogo Jason. O sea, hay muchas cosas que de pronto son repetitivas y pueden ser molestas para algunos profesionales de la salud, y la robótica social podría ser pues muy asertiva y una buena oportunidad para eso. No solo en eso, sino que se podrían tener en cuenta variables que ellos de pronto no pueden
acceder o que miden subjetivamente, como el contacto visual, la atención o la concentración que ellos prestan, un assessment como efectivo, la cantidad de aciertos que ellos tengan, y la detección de emociones, que pues es importante para evitar como una recaída de que esos niños puedan tener, porque ya si ellos llegan como a tener esa recaída, o sea, como que se atrasan mucho en su avance. Entonces es muy importante. Muchas gracias. Entonces nosotros por ahora digamos que en este proyecto estamos iniciando con el diagnóstico y con todas estas ideas que nos está dando Jason, y con lo que queremos avanzar también en la parte técnica hoy de lo que hemos avanzado con el robot social ONO, es empezar a ver qué oportunidades podemos empezar a desarrollar. Como les decía, la importancia del robot ONO es que es un robot que se puede construir acá, con una cortadora láser, y la electrónica se puede construir acá, y toda la parte de software, sobre todo lo que vamos a empezar a ver hoy. Entonces Karen y Santiago nos van a hablar del tema que ellos han hecho un trabajo exploratorio de cómo es la parte de instalación, la parte de simulación con el robot, y una herramienta que ellos han empezado a integrar, que es una herramienta con una cámara web que permite medir la atención del paciente o bueno, del usuario hacia el robot. Entonces, bueno, queda en sus manos. Inicialmente Karen nos va a hablar un poco sobre el robot, y a partir de eso va a hablar, digamos, va a abordar el tema específicamente del software, que es lo que trataremos en este workshop. Bueno, les comento un poquito de la parte de la constructiva del robot. El ingeniero Derian ha estado trabajando en la parte de hardware, de integración de hardware y mecánica y robótica del robot, y de pronto Derian nos puede contar un poquito de los grados de libertad y la estructura para luego dar el paso a los ingenieros electrónicos. Hola, soy Derian, biomédica acá. Si quieren, pues, en el diseño básico que se hizo del robot se buscaba que tuviera la capacidad de expresar las 6 emociones básicas, que son las mismas de intensamente más admiración. Entonces es tristeza, felicidad, ira, ¿qué fue? Desagrado. asco y... no, otra. Y miedo. Entonces, para poder expresarlas todas, el robot tiene movimiento en las cejas, movimiento en los ojos y movimiento en la boca. En cada una de las cejas tiene 2 grados de libertad que le permiten mover los vértices de la ceja para fruncir el ceño. En los ojos tiene 3 grados de libertad para poder mover los ojos y también tener la posibilidad de parpadear. Y en la boca tiene otros 3 grados de libertad que le permiten sonreír, bajar los vértices de la boca para mostrar que está triste, y también abrir y cerrar la boca. Adicionalmente, pues también estamos trabajando en otros diseños para agregarle más mecanismos para expresar mejor las emociones, como brazos y otras cosas que después se enterarán. ¿Listo? Gracias. Todo. Es de peluche. Porque ya he hecho la parte de
Pero entonces para hacer el cuando uno reinicia después de instalarlo, ahí el computador me cogió desde Windows, ¿no? O sea, no me entra nada. Pero ya no sé. Pero ya no sé la señora, entonces igual solo estoy viendo. No, pero igual queda grabada. Se puede editar. Ah, se puede editar. Para subirlo después. A YouTube. A YouTube. Editar. Pues para que no queden dos. Seguro que va a ser ese único. Llegar a la pantalla. Máximo, explicamos como 6. Es que es la hora, viernes. Quello che le la come con tutte le sue pues regalando también me regala todo. Estaría decapitando a... Ahí tiene que estar una educación. ¿En qué clínica o hospital Estaba en Chile. En la... Por la mañana estaba en Chile, en Consanitos de Chile. Acá digamos, cuando uno se mete para ir a tu casa, se te ahí. De ahí, sí. O sea, dos lugares, carretera aquí y Bogotá. Y en Bogotá, en la tarde va a poner. Sí, sería el médico general. Ah, sí, sí. Mucha gente ¿Estás se seguro muere. que está instalado? Sí, instalado. Porque me salí incluso a completar la instalación y reinicio para completar la instalación. ¿No lo está reconociendo? Sí, sale, es durísimo. Intentar, hasta la vez. Yo antes yo no otra vez, creo que no podía. ¿Y sabe qué vi? Que era como un error que se produce cuando en ese momento con hace que uno lo reinicia, que es como unas líneas de código para corregir Pero si ustedes no van a hacer, en realidad están. Tú vas a hacer cosas como. Pero, pues, no me puedo coger el premio. Sí. Solo eso. Sí, ¿qué haces? O sea, tienes un montón. Pero no lo puedo coger el premio. Yo te lo paso después, si acaso. Ah, no sé si...